Ya estamos con Pedro Burruezo, nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué noticias trae hoy el ecomensajero digital de Vida Sana. Bueno, pues esta semana la portada del Ecomensajero Digital ha estado dedicada al tema del fentanilo. Ajá. Fentanilo, Fentanilo. Cuéntanos un poquito, sí. ¿esto qué es? Pues es un caso excepcional y emblemático de diatrogenia. ¿Qué es esto? Es decir, la diatrogenia es un problema sanitario creado por la industria sanitaria, ¿vale? O por las instituciones, por las farmacéuticas, por lo que sea, ¿no? Desde el ámbito sanitario se crea Ajá. un problema sanitario, ¿vale? Esto es muy interesante. Cuéntanos Sí, exactamente qué ha el pasado. fentanilo es un opioide sintético que se creó en los años 50 para dar solución a problemas de dolor que tenían personas pues, con dolores crónicos o que habían sido recientemente operadas o que habían tenido un accidente grave, ¿no? Eh, en un momento dado, bueno, eso estaba restringido pues al mundo de los hospitales y Ajá. todo eso, ¿no? Entonces, digamos que estaba acotado. La probabilidad de que esta sustancia opioide con una fuerza superior en 50 veces a la heroína convencional creara adicciones, pues digamos, un problema muy limitado, ¿no? Porque, Ujú. claro, no salía de ese ámbito de los cuidados paliativos, de los hospitales y tal. En un momento dado, la industria quiere abrir mercados y entonces se empieza a recetar libremente a todo tipo de personas. Algunas de ellas tenían dolores muy crónicos y otras no lo tenían en absoluto. Eran problemas, pues, como un dolor de muelas o cualquier cosa liviana. O Y sea, entonces, para entenderlo, para que la gente lo entienda, digamos que tú sufres un dolor o algún tipo de molestia incluso y te estaban recetando, desde la sí, sí, sanidad, sí. te estaban recetando estos opiáceos, ¿no? Sí, 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 sí. Insisto, con una fuerza 50 a 100 veces superior a la heroína. Entonces, esto significaba, por un lado, eh, digamos, adicción Claro, desde el minuto uno claro. y, por otro lado, muchísimas sobredosis, ¿no? Muerte por sobredosis. El asunto es bestial, o sea, bueno, de hecho es una epidemia en Estados Unidos porque cualquiera, digamos, puede cualquier doctor puede abrir una consulta y ponerse a recetar a cascoporro. Incluso, claro, pues gente, adolescentes, digamos, con ganas de juerga, le robaban el fentanilo a sus padres con dolores crónicos, ¿no? Madre mía. Y entonces, ahora mismo, después, el fentanilo fue prohibido y esto significaba que la gente tenía que buscar algo parecido en la calle. Y claro, lo más parecido era la heroína. Pero es que ahora los traficantes de heroína han visto que el fentanilo es más barato que la heroína. Y entonces el fentanilo ya está por todos Estados Unidos, por todos los barrios, en todas las partes. Si tú investigas sobre el fentanilo, vas a alucinar. Ahora Sí. mismo mueren, solo el año pasado murieron 110.000 personas en Estados Unidos por la epidemia de opioides. 110.000 personas. Sí, sí, solo en un año. Y si se hicieran bien ¿cómo se llama esta? Las autopsias de todos los fallecidos,
los especialistas aseguran que el número sería más alto todavía. Vanguardia publicaba hace 2 días que cada día mueren 200 personas en Estados Unidos por este tema. Ya es la primera causa de muerte evitable. Es increíble. Yo conocía el tema. De hecho, leí un reportaje muy amplio en La Marea, que lo leí en la revista, pero que ya está, ya se puede descargar. Es un artículo que se llama La crisis de los opiáceos asola Estados Unidos. Si lo ponéis así en el navegador de La Marea, os va a salir el artículo. Habla del caso del barrio de Kensington, el caso del barrio de Kensington en Filadelfia, que vamos, parece cualquier barrio de los más degradados por la heroína en los años 80 en muchos de los lugares de este mismo país, ¿verdad? Que aquí lo que pasó fue brutal. Y con fotos que es increíble. O sea, que esto es Kensington, Filadelfia, Estados Unidos. Es que son unas imágenes increíbles lo que se puede ver, ya te digo. Es que es algo atroz, ¿no? O sea, sí conocía el asunto y es que es muy, muy grave. Y es que eso, es que es gente como tú y como yo, que es que directamente les han recetado eso. Y claro, te están recetando es que, como has dicho, entre 50 y 100 veces la heroína de... Sí, sí. Es que, es Y que aparte caes. sí, sí, aparte lo que pasa es que ahora los traficantes han descubierto que el fentanilo es más barato y más, digamos, es más fácil traficar con él que con la heroína, y entonces cortan la heroína con fentanilo. El asunto, en vez de cortarlo con cal o con lo que sea, ¿no? Que era lo habitual, pues ahora lo cortan con fentanilo, ¿no? Y entonces el caso es que, claro, está muriendo la gente como moscas, porque las muertes por sobredosis es algo que está a la orden del día, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que por primera vez en la historia del capitalismo Mm. una, una, o sea, los productores de algo, en este caso los traficantes de drogas, no me refiero a los productores del fármaco, digamos, ¿no? Sino a los productores de drogas. La pregunta es, ¿cómo puede ser que estén matando a sus propios clientes? Porque esta sería una pregunta que el capitalismo no se ha atrevido a hacer nunca, ¿no? La respuesta es, según los expertos, que el potencial de clientela es tan grande que no les importa perder a una parte de ella. Todo esto por un problema sanitario creado por la propia industria sanitaria. Mira, por añadir a tu reflexión, en plan también tocando la parte económica de este sistema económico tan voraz, ¿no? Dice en este artículo de La Marea, cita dentro del texto un artículo a su vez que se publicó en una revista americana, el AMA Journal of Ethics. Habla de un experto de que la FDA, que es una agencia federal que tiene que velar por estas cosas en Estados Unidos, que si hubiese seguido la normativa vigente, esta sustancia solo habría estado indicada en caso de enfermedades terminales. Pero ese mismo artículo cuestiona las puertas giratorias entre la industria farmacéutica y el gobierno. De hecho, dice este artículo que, bueno, en los últimos años varios empleados encargados de aprobar los permisos para opiáceos, los que tienen que aprobar para que se usa en qué condiciones, que debería ser solo para enfermedades terminales, pues han pasado a trabajar precisamente para los fabricantes de opiáceos. Y hasta 8 expertos que participaron en un comité asesor para la FDA en el año 2002 tenían vínculos financieros con distintas farmacéuticas. No sé si queda claro por dónde van los tiros. Es que, bueno, vivimos en una sociedad en que no hay escrúpulos, no hay ética ninguna. Hay una serie que se llama El farmacéutico, que explica la historia de un padre que murió a su hijo por esta historia. Es una serie documental que es estremecedora, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de una doctora que tenía una consulta en un barrio muy degradado cerca de Nueva Orleans, ¿no? Pues la consulta estaba abierta hasta las 5 de la mañana. O sea, y aquello era colas de gente
que iba a que les recetaran pues eso, ¿no? Eh, Qué locura. y bueno, y esta señora estuvo durante años y años y años y años y años y años llevando a cabo esta actividad no delictiva, porque no era delito, pero sí completamente inhumana, sin que nadie le dijera nada. Fue en parte gracias al caso de este padre que había visto cómo moría su hijo y que él propiamente era farmacéutico y que sabía de qué iba la cosa, cuando empezó a investigar y a investigar y empezó a llamar a la policía, a los federales, tal, para que tomaran cartas del asunto. O sea, una sola persona contra viento y marea destapó un tema que ahora mismo es una epidemia en Estados Unidos y que causa cientos, cientos de miles de muertos. Es que es increíble. Y por darle la parte de, ya hemos dado la parte del problema, aquí también buscamos soluciones. Entiendo que evidentemente la solución va, hay casos en los que a lo mejor no quedan más remedios que medicarse, pero muy importante la información, ¿verdad? Que no te pienses que todo lo que te pueda dar el doctor, porque aquí estamos hablando de cosas que te da el doctor, ¿no? Que Sí, es por bueno supuesto. informarse. Sí, y además es que hay que decir que muchas de las personas que acabaron muertos por sobredosis o siendo yonkis en la calle, eh, pues ellos no estaban informados. O sea, por ejemplo, yo que sé, yo mismo, ¿no? Que soy también músico, ¿no? Pues tengo no sé, un daño en la mano y tengo que acabar una gira, pues es normal que acuda al doctor para que me dé algo que me ayude, ¿no? Claro. En este momento para poder acabar pues, un trabajo, una gira, lo que sea, ¿no? Pero no eran drogadictos, ni mucho menos, era gente completamente normal. O sea, no, ni gente conflictiva, vamos, me refiero al Sí, 90% sí, sí. en fin, Bueno, pues eso es muy importante, la información, o sea, que la gente sepa, es eso, que sepas dónde te estás metiendo siempre, que es verdad que un doctor siempre va a saber más que tú de medicina, pero que está bien también que nos preocupemos por las cosas que estamos tomando, ¿no? No solamente medicinas, sino, bueno, pues todo lo que conlleva nuestra salud, ¿verdad? Si enfermas, evidentemente, pues vas a tener que ir al médico, pero con una información muy clara y muy evidente. Y luego, si es posible, muy importante la prevención, y aquí entramos en la siguiente noticia, que la mejor medicina es el alimento, Pedro, y vamos a sí, hablar de que, bueno, pues que la producción ecológica y la superficie destinada a la producción ecológica en España, pues sigue creciendo. sí, la semana pasada ha Ujú. sido ¿cómo se llama este? El Día Internacional Sí, de la Agricultura Ecológica. eh, y entonces, pues, el gobierno ha hecho, digamos, públicos los datos más recientes y entonces, pues, hay que decir que el 8% de la superficie agraria útil en España ya es dedicado a producción ecológica. Esto es una, una gran noticia. Eh, sí, que sigue tenemos subiendo, ¿no? O sea sí, que, sigue subiendo y somos pues líderes en Europa y en el... claro, es Ahora que... bien, Ujú. Sí, sí, perdón, ahora perdón. bien, hay que también notificar que evidentemente todo lo que está ocurriendo con esta inflación tan elevada y con la crisis en general que está viviendo toda Europa, hay que decir que posiblemente los datos con respecto a la agricultura ecológica del año próximo quizás sigan subiendo en lo que es la producción, Pero menos. pero no creo que sean tan optimistas en cuanto al consumo. Sí, pero de todas maneras, que con la que está cayendo sea un sector que aún así siga subiendo menos, pero que siga subiendo, pues demuestra, bueno, si es que Biocultura empezó en el año 84, que todos los datos que se dan precisamente de la inflación en los medios de comunicación,
muchas veces dicen, no se encontraban tan altos los datos de inflación desde el año 83, 84, tal. O sea, quiero decir que habéis visto muchas crisis, ¿eh? O sea, que la gente de vida sana y de biocultura Sí. habéis visto muchas crisis y aún así es un sector que está al alza y es un sector claramente de apuesta de futuro. El público del sector ecológico es un público muy fidelizado. Pese a todo, claro, eh, eh, claro, hay mucha crisis, la gente no tiene un duro, la inflación está muy alta. Yo creo que las cifras del año que viene, con Claro. respecto, que serán las de este, no van a ser tan optimistas, porque y luego hay otra cosa también. Las grandes superficies hacen una gran competencia a lo que han sido las tiendas ecológicas de toda la vida, que han sido las que han aguantado el asunto, ¿no? Entonces, bueno, entre unas cosas y otras vamos a ver, ¿eh? Sí, que Vamos el a ver. sector, a pesar de coyunturas y de años más desfavorables, como puede ser ahora, parece que continúa creciendo, pero las crisis también provocan que a lo mejor el sector cambie y, Exactamente. y claro, y aunque siga creciendo, Sí, precisamente aquí cuestionamos que crecer por crecer sea bueno, ¿no? Y claro, que vamos a mejorar un sector en el que precisamente en un contexto de crisis las grandes superficies se lleven el gato al agua y acaben con algunas de... sí. ¿Verdad? Y, Van y por ahí los aparte, tiros. sí, sí, y aparte los datos que tenemos, a los que hemos hecho referencia y que son datos, son buenos datos, o sea, hay que estar contento por eso, pero son datos con respecto a la superficie principalmente, a la superficie, Claro. que puede ser que crezca la superficie, pero que los alimentos esos vayan a parar a la exportación. Que pasa ¿Eh? mucho. Y entonces el consumo interno se está un poco resintiendo. Claro. Pero bueno, Es verdad que hemos sido muchas veces muy exportadores, más que consumidores. Creo que últimamente habíamos conseguido entrar en el top 10 de consumidores. A lo mejor ahora volvemos a caer. La exportación sí que es fuerte y es sí, históricamente fuerte, pero bueno, a lo, largo plazo lo veremos lo veremos. cuando tengamos los datos del año que viene, que serán los de este, ¿no? Lo veremos y a ver qué tal va la cuestión. Y para terminar, Pedro, pues ahora vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de una etapa de la vida que hay que repensar, ¿no? Y hay que analizar, que es la adolescencia. Cuéntanos. Sí, hemos entrevistado a Sonia Castaño, que es una persona que, digamos, pues trabaja acompañando a familias que padecen diversos tipos de problemas de carácter, llamémosle social, emocional, ¿no? En los que hay disrupciones emocionales, llamémosle así. Y entonces, en esta entrevista ella se ha centrado principalmente en lo que es su especialidad, que es el tema de la adolescencia. Ujú. Y, y bueno, en una sociedad como la nuestra, tan disruptiva, tan distópica, ¿no? En la que están desapareciendo las familias, en las que los conflictos son el pan nuestro de cada día, en todas partes, en las familias, en los trabajos, yo qué sé, por todos lados, pues ella aconseja, ¿no? Sobre ciertos asuntos que tienen que ver especialmente con la adolescencia, pero que bueno, son extrapolables a la familia y en general a toda la sociedad, bueno, para tener en cuenta de cara a organizar, a organizarnos, a amarnos mejor, ¿no? Una de las cosas que responde Sonia Castaño en la entrevista que es para ponernos a reflexionar, ¿no? Que, pues claro, muchos padres, ¿no? Ujú. Van a su consulta y hablan de la problemática de ese adolescente en concreto, ¿no? Pero están completamente ciegos ante la problemática de ese matrimonio, o de esa pareja, o de ese lo que sea, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno Ya. y no ven la paja en el ojo propio, cuando realmente la paja, en este caso en el ojo ajeno, es en buena medida consecuencia, ¿no? Del problema que tiene ese matrimonio, esa pareja o lo que sea, ¿no? O cuando son familias
unifamiliares. Entonces, es una entrevista de actos recomendable, Sí, muy interesante, no solo para personas que tienen hijos adolescentes o nietos adolescentes, como es mi caso ya, ¿no? Que tengo ya algunos nietos en esa, sino en general para, bueno, para afrontar las cosas de otra manera, ¿no? Que sea más lógica, más natural y con garantías de que en el futuro pues se puedan solucionar los conflictos y que pues las personas pues afronten la vida con mayor plenitud y con mayor sosiego, ¿no? que nos hace mucha falta, la verdad. Ya lo veo. Está muy bien acabar con esta llamada, este sosiego y esta reflexión y este cuidarnos, ¿verdad? Porque a lo mejor con esto también evitaríamos otros temas como los que hemos empezado hoy con el fentanilo. Es verdad, Exactamente, tiene mucha relación, ¿eh? claro, es verdad que la parte de los dolores físicos, ¿no? Porque aquí hay gente que simplemente se ha hecho daño y le han decretado esto por un dolor físico. Y esto es así, pero también están otro tipo de dolores, como dices tú, se juntan los problemas del adolescente, los problemas de su familia. También has empezado hablando, es verdad, que vivimos en un entorno un poco de locos a nivel social, ¿no? Hace falta mucha mesura y mucha Sí, cabeza y mucho amor y mucho cuidarnos y cuidar de los demás. también es verdad que, claro, vivimos en una sociedad tan de locos Claro, que los peligros están por todas partes. claro, Entonces, es posible que, por ejemplo, no es el caso de España, ¿eh? Porque en España estos medicamentos no se recetan tan fácilmente. Pero en el caso de Estados Unidos es posible que un adolescente que simplemente pasa una mala racha y que en otro tipo de sociedad no tendría acceso a este peligro, pues simplemente por pasar esa mala racha le da por consumir este tipo de cosas y luego ya se crea un bucle del que no es capaz de salir, cuando simplemente era un chaval, pues que a lo mejor, yo qué sé, había tenido algún problema con los estudios o algo así, que tampoco era tan grave, quiero decir, ¿no? Pero ya digo, el problema de nuestra sociedad es que el peligro acecha por todas partes. Ahí se me ocurre una última reflexión pensando en soluciones, una sanidad pública como Dios manda, pensada en el verdadero cuidado de los pacientes, y no en el negocio, y que no solamente eso aborde la cuestión de los medicamentos, que sean para curar, como digo, no para hacer negocio, desde una óptica de sanidad pública, y también dentro de este sistema sanitario público, esta salud mental, que hubiera un cuidado de esa salud mental y que hiciera referencia a ese cuidado de la salud mental en el sistema público, tanto en las circunstancias que puedan rodear a una persona en concreto, como también a todo lo que pueda ser ese entorno sistémico y que haría falta, ¿no? Ese mayor cuidado. En De fin, hecho, sí, de hecho, y ya para finalizar, sí, que también eso es, digamos, una pequeña buena noticia, ¿no? La diferencia de Estados Unidos con España y con la pandemia del fentanilo con fármacos como Oxycontin, por ejemplo, que es uno de los que más fuertes, que más problemas está causando, que es de la farmacéutica Purdue Pharma, pues es que tenemos una sanidad diferente y aunque evidentemente la sanidad en España no es perfecta ni no, no lo mucho es. menos, pero hay una gran diferencia con Estados Unidos y de ahí bueno, en este caso no haya llegado todavía este problema a manifestarse en toda su magnitud aquí, como sí ha ocurrido en Estados Unidos. Perfecto, está claro que sí que es una buena noticia para acabar y parte de ese cuidado que necesitamos también, aparte de estos sistemas públicos de salud, también cuidarse a uno mismo y a los demás y estar bien informado, como con estas noticias. Pedro, ¿cómo podemos acceder a estas noticias tan interesantes del ecomensajero Pues digital? todo el mundo se puede suscribir gratuitamente en vidasana.org. .org, Ahí perfecto. nos vemos. Ahí nos vemos, Pedro. Pues muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Un placer como siempre, cuídate. Un abrazo. Hasta luego, chao, chao.